favor del Padre, hermanos, del Hijo y del Espíritu Santo, vamos a tener este tiempo para juntos meditar en su palabra. Deseo, hermanos, que nuestra mente y nuestro corazón esté, hermanos, receptivo a la voz de Dios por obra de su Espíritu Santo. Porque el día de hoy, hermanos, una vez más vamos a comprender y entender la importancia de poder vivir bajo la palabra de nuestro Dios. Vamos a orar a nuestro Padre Celestial. Señor y Dios, te alabamos y te bendecimos. Y deseamos que tu nombre sea honrado y glorificado y dado a conocer. Ayúdanos a entender, Señor, y comprender por obra de tu Espíritu Santo que somos quien somos gracias a ti. Y como diría el apóstol Pablo, y si algo hemos hecho, Señor, no hemos sido nosotros, sino la gracia tuya en cada uno de nosotros. Abre pues nuestro entendimiento, haznos receptivos y por el poder de tu Espíritu Santo, Señor, quien inspiró tu palabra, una vez más seamos edificados, capacitados, habilitados para toda buena obra, conforme al poder tuyo por medio de tu palabra. Habla vuestras vidas. Es lo que pedimos, recibimos en el nombre de Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Amados hermanos, pues gracias damos al Señor por este espacio que nos da para poder juntos meditar en su palabra. ¿Y usted ha leído el Salmo 91? El Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. En algún momento el Señor, cuando oraba por Jerusalén, usó esta figura de, así como la gallina dice, cobija sus polluelos. Cuán importante, hermanos, es estar por debajo de lo que Dios establece, de lo que Dios dice. Y hoy quiero, hermanos, que una vez más te quede en nuestra mente y en nuestro corazón la importancia de vivir bajo la palabra de Dios. El tema a compartir con ustedes es la vida bajo la palabra de Dios. La vida bajo la palabra de Dios. Un caminar en la palabra, ¿sí? Un caminar en la palabra. ¿Qué es un caminar en la palabra, hermanos? Todos sabemos que estamos en el caminar cristiano. Y ese caminar cristiano, hermanos, integra dos cosas, la doctrina y la conducta. Por ambas cosas, en esta segunda carta a Timoteo, en las cartas a Timoteo, Pablo señala lo siguiente, el caminar cristiano integra tanto una doctrina correcta como una conducta correcta. Sí. Tanto una doctrina correcta como una conducta correcta. En algún momento Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren, ¿verdad? Entonces, tanto la persona como la palabra importa. Y ambas cosas, hermanos, van de la mano. Tal caminar cristiano, hermanos, no habría de entenderse solo como algo del pasado. Muchos caminaron en él. Tiene que ver, hermanos, con el camino que hemos de transitar todos los días como cristianos. Reitero, esto fue algo que Pablo recalcó en sus cartas. Y en el caso, en esta lectura que vamos a tener, Timoteo fue testigo de tal realidad. ¿De qué estamos hablando, hermanos? Bueno, es lo que podemos leer en este capítulo 3, verso 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te puedan hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, hermanos. Vamos a partir de la vida bajo la palabra de Dios. No es algo, hermanos, que se da solo en las cuatro paredes del templo. La vida bajo la palabra de Dios se da en todo tiempo, en todo momento, en todo contexto. O sea, no está supeditada a un lugar. La vida bajo la palabra de Dios, hermanos, no hace lo que algunos le han llamado una dicotomía. Es decir, la vida privada y la vida pública. La vida bajo la palabra de Dios, hermanos, es un llamado a la integridad. A ser de una sola hoja, ser de una sola pieza. Ser quien somos aquí donde quiera. Porque muchas veces aquí se puede señalar muchas veces que en el interior de las iglesias tenemos que entender, hermanos, que la palabra de Dios nos transforma para poder hacer luz y sal, como la Escritura lo dice. Luz de este mundo y sal de esta
tierra. Por lo tanto, la palabra de Dios debe estar siempre activa, permeando todo lo que somos, todo lo que sentimos, todo lo que sentimos, todo lo que hacemos. Es decir, debe haber olor de la palabra y del poder de Dios siempre en la vida, hermanos. ¿Cómo es esto? Bueno, veamos, hermanos, que esto es una realidad en el caminar de quien escribe esta carta, es Pablo. Pero también era algo, hermanos, que se podía ver, testificar, como lo hace Timoteo. Previo a este pasaje, hermanos, puede usted leer el verso 10. Cuando Pablo habla de este caminar cristiano o este caminar bajo la palabra de Dios, dice el verso 10 de 2 Timoteo 3, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, entereza, amor, paciencia. Y luego prosigue diciendo persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, pero de todas me ha librado el Señor. Vean esta expresión, hermanos, pero tú has seguido. Reitero, una de las frases que se presentaron por la mañana, hermanos, en Juan 8:12, viene la palabra sigue, ¿verdad? ¿Lo recuerda usted? Yo soy la luz del mundo, el que me sigue. ¿Sí? Seguir, hermanos, es los pasos del maestro. ¿Sí? Seguir las huellas del maestro. Es ser un seguidor, ser un discípulo. Reconocerlo como el maestro, nosotros como discípulos. Reconocerlo como Señor y nosotros solo somos sus servidores. Y en algún momento el Señor así lo presentó. Donde estuviera nuestro Señor, ahí estará su servidor. Y en un aspecto, hermanos, ese es algo que se replica en la vida de Pablo para con Timoteo. Y él lo presenta como un testigo, diciendo, pero tú has seguido. ¿Y qué es lo que has seguido? Y ahí describe Pablo de lo cual Timoteo es testigo. Él puede atestiguar de lo que realmente Pablo es. Sí, Pablo no solo se presentaba como en un contexto eclesiástico, no solo se presentaba en el púlpito, pero de ahí en adelante no conocía a nadie, en verdad. Creo que él conjuntaba dos cosas, predicaba y practicaba. Es el reto para los maestros, es el reto para los predicadores, hermanos, que ambas cosas tienen que ser respaldadas con la conducta. Por eso hablamos de una doctrina correcta, también de una conducta correcta. Hay palabras técnicas para estos conceptos o para estas realidades. Sabemos que la doctrina correcta tiene que ver con la ortodoxia y la conducta correcta tiene que ver con la ortopraxis. Pero también hay otra que se llama ortopatía, el sentimiento correcto, lo que motiva nuestro corazón. El día de hoy, por lo tanto, hermanos, hemos de ver que la importancia de que gente testifique que verdaderamente estamos caminando con el Señor. En su momento usted ha de recordar Génesis 5:24. Y ese Génesis 5:24 alude a uno de los primeros hombres piadosos que marcaron la diferencia. Si usted tiene la oportunidad, analice el capítulo 5 del libro de Génesis. Y en el libro de Génesis, hermanos, se cumple un patrón. Nació, creció, se reprodujo y murió. Se cumple ese ciclo y se va del inicio a fin acerca de esta realidad. Pero alguien marca un parteaguas, ¿sí? Y ese se llamó Enoc. Y precisamente en el verso 24 la Biblia dice, caminó Enoc con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Y en él no se cumplió ese mismo patrón. Él marcó una diferencia. El caminar, por lo tanto, hermanos, tiene que ver con un estilo de vida. Tiene que ver con la manera en que uno se expresa, no solo a través de sus palabras, sino a través de sus hechos. Pero también que es consciente de los móviles de su corazón. ¿Qué es lo que impulsa? ¿Qué es lo que motiva? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Y es en ese sentido, hermanos, pues que la Escritura nos dice, pero tú has seguido. Eso es una realidad que Timoteo fue instruido en el camino
de Dios. Pablo, como lo presenta aquí el texto, fue uno de sus maestros, pero no fue el único. En el capítulo 1, versículo 5 se mencionan dos más que fueron instructores. En este caso la Biblia va a decir, hermanos, que fue tanto su abuela Loida como su madre Eunice. Y ahí va a leer usted una frase muy importante a tomar en consideración. 2 Timoteo 1:5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también, hermanos. Así que a partir de este caminar entonces bajo la palabra de nuestro Dios, porque sabemos, hermanos, que la transición o la diferencia en la vida de Pablo no la hizo la religión. No lo hizo el ser muy estricto, tener un apego tan marcado a la ley. Porque Pablo era todo un maestro. Filipenses 3 nos describe su currículum, hermanos, diciendo que era hebreo de hebreo, fariseo de fariseos en cuanto a la ley, irreprensible. Pero no fue la religión la que cambió la vida de Pablo. Sabemos que fue el encuentro con el Salvador, con nuestro Señor Jesucristo, descrito en el libro de Hechos 9, como en el libro de Hechos 26, donde reitera su conversión. Y aquí hay un breve testimonio, hermanos, de lo que es Pablo. Y usted lo va a poder leer en su momento, ¿verdad? En 1 Timoteo, capítulo número 1, allí va a leer usted una breve testimonio del apóstol Pablo, del verso 12 al verso 17, donde él dice que fue perseguidor, injuriador, pero fue, dice, traído, movido, teniendo misericordia a Dios de él, para exhibirlo como muestra de la bondad y de la gracia de Dios para con los pecadores. Y en 1 Timoteo 1:15 va a decir, ¿verdad? Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores. Él dice, de los cuales yo soy el primero. Por lo que si hablamos un caminar en la palabra, hermanos, tenemos que ver que de otra manera la Escritura es aquello en lo cual hemos de persistir. Pero persiste tú. Es lo que vamos a atender el día de hoy, hermanos, un legado a continuar. Un legado que tiene que continuar. Pablo instó a Timoteo, hermanos, a persistir. La palabra persistir se define, así el diccionario, que es mantenerse firme o constante en una cosa. Durar por largo tiempo. Y la pregunta aquí es, ¿persistir en qué? A veces en las discusiones que se tienen con algunas personas dicen, pero es que dale y dale con lo mismo. ¿Cuándo se te va a olvidar? ¿O por qué no pasamos nos mantenemos con el dedo en el renglón, ¿verdad? Y aquí la realidad que el texto va a presentar, hermanos, es que Timoteo no se apartara del camino. Se mantuviera en él, lo transitara y avanzara. Eso es lo importante, hermanos. El caminar cristiano no es algo momentáneo, debe ser algo constante, algo puntual, algo que debe de mantenernos. La Escritura no lo presenta como un trayecto corto. Hebreos 12:2 nos dice, hermanos, que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Qué bueno si persistimos un mes, que persistimos un año, 10 años. Pero esto no es, hermanos, de un ratito. Esto es hasta que el Señor nos llame a su presencia o Él venga con gran poder y con gran gloria, hermanos. No es algo de temporal o momentáneo. Así que este es un legado en el cual hemos de permanecer en la palabra de nuestro Dios, hermanos. Hemos de persistir en qué. Vamos al capítulo 3, 2 Timoteo 3, verso 14. Pero persiste tú, en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Sí. Persiste tú. Podemos decir con el dedo en el renglón, hermanos. Si ya nos han instruido, nos han mostrado el camino, simplemente nos resta transitarlo, caminarlo. Si nos han dicho este es el lugar donde la palabra de Dios se da a conocer, persistamos en él. Porque, hermanos, estar en el camino, ser puesto en el camino, no es otra cosa que obra de la gracia de Dios. Porque Dios nos coloca en ese camino que lleva vida eterna.
Y es por obra de su Espíritu Santo que nos guía, hermanos, a toda verdad. En el caso de Timoteo, el mismo texto va a decir, Timoteo había recibido, hermanos, buena enseñanza. Esta enseñanza era sumamente valiosa y digna de ser conservada. De allí el interés del apóstol Pablo de que Timoteo persistiera en lo que había aprendido. Y recuerde que eso de aprender es parte de todo un proceso donde está enseñanza, aprendizaje. Porque no todo lo que se enseña se aprende. Pero recuerde que hasta coloquialmente se dice que lo que bien se aprende jamás se olvida. Y ahora que se ha aprendido, quiere decir, hermano, se ha asimilado, se ha interiorizado, se ha registrado. Es parte de la vida. Y ya de verdad que eso no se olvida. Eso queda como una huella en nuestra mente, en nuestro corazón. Y esto es lo que motiva nuestro corazón y toda acción. Y en ese proceso, hermanos, haber aprendido, podemos hacer algo académico. Pero no solo esto, hermanos, sino esto implica todo un proceso de desprendimiento, todo un proceso, hermanos, de asimilación que nos lleva a dejar lo malo y a seguir lo bueno. ¿Por qué? Porque también el proceso de aprendizaje va junto con un proceso de persuasión. No todos hemos asimilado el día del Señor. O sí entendemos el día del Señor. Todos hemos asimilado que la palabra es la palabra de Dios. Pero el que nos persuadamos, hermanos, que tengamos que estar meditando en ella, ¿cuándo? De día y de noche. Todos entendemos, hermanos, que nosotros simplemente no servimos a Dios por lo que podíamos obtener de Él, sino por gratitud, en reconocimiento de su bondad en nuestras vidas. Todos somos conscientes que tenemos que perdonar, pero es fácil perdonar. Todos sabemos que tenemos que amar. Y estas acciones que establecidas en Dios su palabra también lleva su proceso. No solo lo aprendemos, pero una vez que lo aprendemos está allí, poco a poco entra un proceso de convencimiento. Nosotros mismos y por guía del Espíritu Santo que nos redarguye. ¿Sí? Nos vamos convenciendo cada vez que esto es lo bueno, esto es lo mejor y en lo que deberíamos estar. O sea, no de la noche a la mañana, Timoteo, hermano, fue el pastor que Pablo quiso que fuera. Fue algo que fue persuadiéndose. Y en el sentido, hermanos, que sabemos que Pablo trabajó mucho en el carácter, en la vida de Timoteo. Algunos consideran que el carácter de Timoteo era un carácter un poco tímido. De antemano, en el capítulo 1 le dice, Dios no nos ha dado, 1:7, espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Quiso afirmarle, ¿sí? Porque finalmente era un pastor. Era un hombre que tenía que estar dirigiendo la vida del pueblo de Dios. El día de hoy, entonces, hermanos, todos nosotros hemos de tomar en consideración esta palabra, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Y todo ello, hermanos, conlleva a lo siguiente también, sabiendo de quién has aprendido. Si hay un maestro, hay un predicador que te ha hablado, francamente te ha hablado la verdad, ¿sí? Y sabes que lo que está diciendo es palabra, es verdad, es el criterio, es el carácter, es el conocimiento de Dios. Si es un hombre de Dios, una mujer de Dios en ese sentido, hermanos, pues hay que recibirlo, atesorarlo y guardarlo. Específicamente, hermanos, el interés de Pablo era que persistiera en lo que había aprendido y de lo que se había persuadido. Y esto de quién has aprendido, hermanos, porque la enseñanza de Pablo tenía fundamento. Y el fundamento siempre fue Cristo. Y en este fundamento, hermanos, se constituyó en la fuente de la vida piadosa de Timoteo. Y en estas cartas encontramos, ejercítate para la piedad. Ejercítate para ser un hombre, una mujer piadosa. Invierte en ello.
trabaja en ello, crece en ello, hermanos. No sé, los años, hermanos, pueden pasar, pero si no se forja el carácter, no se adquiere madurez, no se adquiere soltura, confianza, seguridad. Porque la vida cristiana, hermanos, puede en algún momento llegar a un estancamiento. Pero la realidad bíblica es que siempre tenemos que estar en la palabra. En sí, hermanos, esto implica no solo un mero proceso formativo. Sí es bueno que estemos educándonos, enseñándonos, pero entendamos que esto es más que un proceso formativo. Esto implica un proceso redentivo. ¿Sí? Cada vez a través de las Escrituras, nuestro entendimiento, nuestra visión, lo que vamos asimilando, entendiendo y comprendiendo, profundizando y dimensionando, hermanos. Esto es una acción liberadora que va de menos a más. Recuerde que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va ¿qué? En aumento hasta que el día es perfecto. ¿Y por qué hablo de que también implica algo lo redentivo, hermanos? Pues desde los inicios de esta carta se nos precisa y se nos señala que en Timoteo había una fe genuina. Y él asegura y asevera, y sé que en ti también. Sí, en el caso de Timoteo, según de Timoteo 1:5, también existía esa vida de piedad. De ahí, hermanos, la importancia del vivir bajo la palabra de Dios, ya que esto se constituye en un factor determinante en la forjación de carácter, en la forjación de criterio y en la forjación de convicción. Carácter, ¿sí? Criterio y convicción. Es importante, hermanos, que eso prevalezca en cada uno de nosotros. La palabra de Dios entonces es la base fundamental para el caminar piadoso. Reitero lo que en un momento con antelación dije, hermanos. La vida piadosa no es algo que simplemente se constituye, se conforma con el solo hecho de llegar domingo a domingo. Sí. Es algo, hermanos, que se está forjando día con día, momento tras momento. Jesús por eso tuvo que trabajar con sus discípulos durante 3 años aproximadamente. Y aún con sus 3 años, ¿cómo era el carácter de los discípulos? ¿Cómo era el carácter de Pedro? ¿Cómo era el carácter de Juan? ¿Recuerdan de los Boanerges? Así se les llamó a los hijos del trueno. Cuando pasaban por Samaria, dice que los samaritanos le hicieron como el feo, como es nuestro Señor, ¿verdad? Y Jacobo y Juan le dijeron, Señor, oramos al cielo para que descienda fuego y los consuma. Por eso Juan, hermano, se convirtió en ¿quién? En el apóstol del amor. Vemos su evangelio, vemos sus cartas y es todo diferente a aquel que quería resolverlo. Sí. La misericordia de Dios, hermanos, se sigue manifestando en sus vidas, como también en las nuestras. Y es por eso que tenemos que hacer conciencia si verdaderamente estamos viviendo bajo la palabra de Dios. Y si estamos viviendo bajo la palabra de Dios va a permear nuestras vidas. Y en su totalidad la va a ir transformando y renovando. Las Escrituras, por lo tanto, es la base sobre la cual es posible edificar una vida piadosa. Pero precisamos, hermanos, conocer la enseñanza central de las Escrituras, a saber, Jesucristo. El apóstol Pablo bien lo dijo, hermanos, que a través de las Escrituras, ¿sí?, que toda persona se hace sabio. ¿Para qué? Para conocer la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. Capítulo 3, verso 15. No solo dice, desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y si esto buscamos una referencia, hermanos, en la presentación del Evangelio que hizo Pedro allá en Jerusalén, el libro de Hechos, capítulo 3, verso 11,
Voy a corroborar este texto. Es Hechos 4, verso 12. En ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a nosotros, los hombres, en que podamos ser salvos. Solo en el nombre de Jesús. El verso 11 lo dice, ¿verdad? Que Jesucristo es la piedra rechazada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo, hermano. Ese es el mensaje central de las Escrituras, en el cual nuestro mismo Señor lo señaló. ¿Usted recuerda Juan 5:39? Miren las Escrituras y ahí habían dos razones, ¿verdad? Una, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y lo segundo dice, y ellas son las que dan testimonio de mí, hermanos. Así que no ver a Cristo en las Escrituras es un indicador que algo anda mal. Sí. En ese sentido, hermanos, algo anda mal porque posiblemente podamos ver las Escrituras. Y a lo mejor podamos entender hasta los idiomas de las Escrituras. Pero si no estamos leyendo entre líneas, no estamos dimensionando lo que el texto nos presenta, no estamos contemplando las verdades escriturales contenidas en estas, suele darse, hermanos, que hay lugar para tantas cosas, pero no siempre hay lugar para la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios no está rigiendo en la vida, hermanos, podemos estar viviendo, ahora sí, ajenos a su poder. Y podemos estar viviendo ajenos a la vida que de esta emana. Juan 6:68, Pedro expresó al mismo Señor diciéndole, Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Continuamente, pues, amados hermanos, tenemos que vivir en una dependencia de Dios para que sea el mismo Señor quien abra nuestro entendimiento para comprender cada vez más su palabra. Esta realidad no es solo una realidad necesaria hoy, fue una realidad necesaria en el día de ayer. Sus mismos discípulos, una vez que el Señor resucitó, y esto lo podemos leer en el Evangelio de Lucas capítulo 24, les tuvo que abrir el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Hay tantas cosas que nos mantienen absortos, preocupados, no sé, angustiados, ansiosos, y que pueden nublar nuestro entendimiento. Y necesitamos, hermanos, que Dios obre. Recuerdo por allí parte de una estrofa de un himno que dice, abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley. ¿Sí? Es cuán importante es que esto sea realidad también en nosotros. Y mayormente, hermanos, porque a través de las Escrituras nosotros podemos ser confirmados en la fe, y específicamente en la fe de Jesucristo. O bien, no solo abrir las Escrituras, sino que sean abiertos vuestro entendimiento, para que así, hermanos, tengamos por obra del Espíritu Santo ese llamado hacia la redención que solo está en la persona de Jesús. Recuerde que parte del propósito del Evangelio según San Juan era este. El Señor hizo muchas señales, hizo muchos milagros, pero específicamente Juan 20:31 dice, pero estas se hicieron para que conozcas que Jesucristo es el Hijo de Dios y para que creyendo en Él tengan vida en su nombre. O sea, no podemos quedarnos, hermanos, simplemente con saber las Escrituras. Tenemos que conocer las Escrituras, comprender las Escrituras, creer las Escrituras, vivir las Escrituras. El llamado entonces es a caminar bajo el poder de la palabra de Dios. Vivir bajo el poder de la palabra de Dios es algo que necesitamos todos. El mismo David dijo, ahí en el Salmo 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra Dios. En mi corazón. Es decir, la palabra de Dios rigiendo la vida.
Somos conscientes, hermanos, que en la naturaleza pecaminosa caída, de la cual la Escritura nos dice que nos despojemos de esta, porque está conforme a los deseos engañosos. Y tenemos que vivir en el nuevo creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Y David, hermanos, vivenciando el poder también del pecado. Pero aquí, sobreponiéndose ahora con la palabra, la cual salvaguardaría de incurrir, de hacer aquello que a Dios no le agrada. A la luz de las Escrituras, hermanos, nuestra mente se ilumina. A través de las Escrituras se hace posible, de ser así el caso, de regresar a llevar una vida de piedad. Sepamos que las Escrituras han sido, son y seguirán siendo útiles. Útiles como la Escritura lo presenta aquí. En ese sentido, pues, amados hermanos, hemos de mantenernos siempre con las Escrituras en mente, lo cual el mismo Señor Jesucristo mantuvo latente y presente, y aún cuando fue tentado. Usted ha leído Mateo 4, la tentación de Jesús. Y en cada una de las tentaciones, hermanos, ¿qué tenía Jesús en mente? La palabra de Dios. Libró batallas en un sentido, hermanos, con la palabra. No con el poder de la mente, sino en el poder de la palabra. Y la frase que se reitera, cotejaba ese texto, Mateo 4:4, es no solo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y el verso 7, la Escritura señala también, hermanos, ¿verdad? No tentarás al Señor tu Dios, porque escrito está. Y la tercera tentación fue lo mismo, verso 10. Escrito está también, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. La palabra de Dios presente, hermanos, en la vida diaria. Y mucho más en esos tiempos de tentación, de turbulencia, de tentación. De flaquezas, de debilidad, de incertidumbre. La palabra de Dios iluminó su mente y su corazón. Si hemos de asumir este llamado a caminar bajo el poder de la palabra de Dios, someter la vida al señorío de la palabra en cada uno de nosotros, en todos los ámbitos de la vida, vivamos con el siguiente entendimiento entonces, hermanos. Porque a través de las Escrituras recibimos todo lo necesario para la vida y la piedad. A través de las Escrituras, toda conducta errónea, toda creencia equivocada es contrarrestada. Vivamos en el poder de la palabra porque es el medio por el cual mucho de lo torcido es enderezado, es allanado. Vivamos en el poder de la palabra porque el ser humano es restaurado a una condición íntegra y correcta. ¿Y por qué vivir bajo el poder de la palabra, hermanos? Porque solo a través de las Escrituras, todo mal proceder se evidencia, pero también se corrige. Recuerden que la ley lo único que hace es sacar a flote el pecado, pero no nos da el poder para vencerlo. Es en la gracia de Dios, hermanos, que sobreabunda sobre el pecado. Y es en Cristo, hermanos, que verdaderamente podemos, y en Él solamente podemos vivir una vida que a Dios le agrada. ¿Ya vive usted en la palabra? ¿Vive bajo el señorío de la palabra? Usted puede decir, escrito está. Y yo me someto a la palabra antes que a mis deseos. Me someto a la palabra antes que las circunstancias. Me someto a la palabra antes que a la palabra del hombre. Solo así, hermanos, podemos decir que la palabra de Dios, por lo tanto, es la norma de fe y práctica para todo creyente. Que la gracia del Señor, hermanos, siga siendo en cada uno de nosotros, para que de esta manera, pues, la vida bajo su palabra, ahora sí que dé los frutos necesarios, que dé los frutos deseables. Cuando se busca en nosotros, hermanos, no solo se encuentre ramas sin frutos,
que se busque y se hallen los frutos anhelados y deseados. Porque finalmente, hermanos, por vuestros frutos nos conocerán. Y la palabra de Dios es poderosa para producir en nosotros ese carácter, ese criterio y esas convicciones. Ese conocimiento correcto y esa doctrina correcta y esa conducta correcta por la cual honramos y glorificamos a nuestro Dios. Vivamos entonces en el poder de la palabra. Amén. Gloria a Dios.